todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y en esta ocasión nos encontramos en Alicante, aquí en España, y estoy precisamente en la biblioteca de Claudia Madrid y de Moisés Garrido. Son dos personajes muy importantes dentro de la investigación y difusión OVNI aquí en esta parte del mundo, así que los invito a todos ustedes a que se queden aquí en esta transmisión que estamos generando con la única intención de conocer algunos de estos libros muy importantes. Y déjeme decirle que he encontrado algunos libros de la década de los 50, de los 60 de México, de personajes que fueron contactados en su momento y que lamentablemente ya en la República Mexicana ya no están. Tenemos y sabemos de estas publicaciones y aquí las he encontrado. Así que bueno, pues Moisés, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Pues Johanna, al contrario. contento de estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. Claudia, un gusto saludarte. Hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Igualmente. Bienvenido. Muchas gracias. No, pues gracias de verdad por invitarnos a toda la banda de los Johaneros a conocer su biblioteca, su archivo, que es impresionante. Y me quedo con esos libros que he encontrado de los contactados de los años 50, de los 60 de México, y que lamentablemente, como les mencionaba, pues ya no se encuentran en la República Mexicana, pero tienen libros de hace 2 siglos, no nada más de recientes. Bueno, una cosa que nos gusta a la gente que estamos metida en el tema OVNI, en la parapsicología, en los enigmas, es coleccionar libros. Claro. Es como un vicio. Y dentro de estos libros, por supuesto, hay que ir a los orígenes. A mí siempre me ha interesado saber cómo se originó el espiritismo, la metapsíquica, la ufología, y claro, tienes que irte a los libros de algunos, como por ejemplo de la metapsíquica o del espiritismo, de finales del siglo XIX. Aquí te puedo mostrar algunos. A ver, si podemos ir viendo y nos van mostrando de favor algunos de esos libros. Por ejemplo, A ver. de 1886. 1886. Tenemos Los Espiritistas. Polémica. Los espiritistas. Un libro curiosísimo, muy difícil de conseguir. Y ya vemos aquí los orígenes del espiritismo, también obras de Allan Kardec, de Leon Denis, Sí. de grandes metapsiquistas que fueron los que comenzaron Con a todo esto. investigar los fenómenos mediúmnicos Claro. espiritistas. La metapsíquica es la madre de la parapsicología. Fue Claro. el término que se empleó a finales del siglo XIX para, de alguna manera, definir esa materia o disciplina que se encarga de estudiar los fenómenos que ocurrían en los velatorios espiritistas. Por ejemplo, un libro que yo le tengo mucho cariño es Los fenómenos de la mediumnidad. Mirad el año 1928, los fenómenos de la mediumnidad. del doctor Albert Skrenowski. Aquí hay fotografías de ectoplasma, de Mira, las sesiones nada más. mediúmnicas. Sí. Ok. Un trabajo excepcional que ya nada menos que a finales del siglo XIX se realizaba en torno a los fenómenos mediúmnicos y espiritistas. Qué barbaridad, pues bien interesante todo esto que nos estás compartiendo. Sí. Aquí hay una buena biblioteca porque a mí me apasiona ese periodo de del origen de la metapsíquica y del espiritismo. Libros importantísimos con los que yo comencé a estudiar estas temáticas. Y que es importante que la gente que desee investigar el tema de los ovnis, bueno, pues también tenga conocimiento de todo esto, ¿no? Hay que manejar una buena bibliografía, hay que documentarse. Esto es como una carrera que no tiene nunca fin. Siempre hay que estar estudiando, profundizando, porque yo creo que es fundamental que aquella persona que se adentra en el fenómeno mediúmnico, parapsicológico o ufológico tenga una buena base, unos buenos conocimientos, amplios conocimientos de mucha materia también, por supuesto, no solamente del tema en sí, del espiritismo, de la parapsicología o del fenómeno ovni, sino también de historia, de antropología, de sociología, de teología, de filosofía, etc. Y en nuestra biblioteca particular, Claudia y yo tenemos muchísimos libros de todas esas disciplinas que son colaterales o que nos pueden aportar mucho conocimiento para abordar estos temas tan complejos y tan ramificados. A todas estas zonas de parapsicología. Aquí están unas revistas también muy buenas, publicadas por el Centro Latinoamericano de Parapsicología, el CLAP, que era un centro dirigido por el padre Óscar González Quevedo. Qué barbaridad. Están aquí también la... Supermente. Supermente era de México, ¿no? Había tanto española como de México. Una revista muy buena, importantísima, fue Psi y Comunicación. Considero que es la mejor revista de parapsicología casi a nivel mundial, me atrevería a decir, que estaba editada por la Sociedad Española de Parapsicología. ¿Y eso fue más o menos como en qué? A mediados de los años 70. Ok.
tengo todos los ejemplares que se publicaron por parte de la Sociedad Española de Parapsicología. Trabajos buenísimos de parapsicología científica. ¡Qué barbaridad! Aquí tenemos, bueno, ya todo lo que tiene que ver con cuestiones de... También de la vida después de la muerte, experiencias cercanas a la muerte. Sí. Tenemos aquí en esta zona buenos libros de parapsicología sobre psicofonía, de Sinesio Darnell, ¿verdad? Hay de nada menos que de Charles Richet, Nuestro sexto sentido, uno de los padres de la metapsíquica, premio Nobel de Medicina, que estudió mucho el fenómeno mediúmnico, de Camille Flammarion, astrónomo y otro gran metapsíquico, como este libro, Las casas de duendes. La casa de duendes. Sí, otro libro suyo era este, Las casas encantadas. Existe además un libro que fue prologado por Albert Einstein y que precisamente aborda esta temática y que también pues se encuentra aquí en nuestra biblioteca. Sí, sí. Claro. Es este de aquí. Se titula La telepatía de Upton Sinclair y como podéis ver pues en esta prólogo o introducción quien realiza pues un prefacio es Albert Einstein. ¿De verdad? Sí. ¡Qué barbaridad! Sí. También se interesó por estas cuestiones. Claro, y ahí lo estamos viendo. Dice, he leído, bueno, si quieres leernos un poquito ahí. Sí, dice, he leído el libro de Upton Sinclair con gran interés y estoy convencido de que se trata de un trabajo merecedor de la mayor consideración. En fin, que ¡qué barbaridad! Hasta incluso personas como este gran científico también tuvo un cierto interés por estos fenómenos que estudia la parapsicología, como puede ser la telepatía. Así que ahí está ustedes. La telepatía, la otra realidad era la colección. O para esos que cuestionan que la parapsicología no es ciencia, mira lo que tenemos aquí. Frente a la parapsicología, ¿qué actitud científica debemos adoptar? Del doctor Don Antonio Sabater Sanz, Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. Nada más y nada menos. ¡Qué barbaridad! O sea que... ¿Pero qué pasa? ¿En qué momento, Claudia, Moisés, pues pareciera que estos temas llegamos al 2019 y solamente es de algunos loquitos ahí que les gustan este tipo de cosas, cuando nos damos cuenta que en el pasado había científicos y gente muy importante que le daba seguimiento a estas temáticas? Sí, es cierto. En una parte ha habido como una involución, pero yo creo que hace mucho ruido esas personas que se toman estos temas de forma trivial, como entretenimiento, de forma frívola, y las personas que se toman más en serio estos temas desde un plano científico, de estudio, no le gustan tanto salir en los medios de comunicación. Lo llevan de una forma más reservada y por eso parece que no están o que no hay una investigación desde ese plano más científico, pero sí los hay. Hay buenas investigaciones y hay gente con un buen nivel de conocimientos de diversas disciplinas en ámbitos académicos, universitarios, que se dedican al estudio y a la experimentación de los fenómenos parapsicológicos. Sí, es que sobre todo se cree que estos asuntos son de un ámbito totalmente marginal y las personas que los abordan no tienen conocimientos absolutamente de nada y paradójicamente para abordarlos hay que tener un conocimiento multidisciplinar, porque estas cuestiones no son cuestiones de creencias, sino más bien son cuestiones de información. Hay que estar bien informado para saber abordar correctamente todas estas temáticas. Claro, muy bien. Esto es por el lado de la parapsicología, leyendas, la vida después de la vida, pero también tienes desde luego lo más importante, el tema de los ovnis. Sí, ahora aquí para terminar apariciones marianas, apariciones de la Virgen. Toda esta zona aquí. Y tenías ahí algunos libros interesantes de Garabandal. Sí, aquí tenemos libros también del tema de Garabandal, que me parece un caso importantísimo. Incluso el famoso diario de Conchita, firmado por ella. Vámonos. Que es la principal vidente de Garabandal, ¿no? Okay. Es un caso excepcional dentro del ámbito de las apariciones marianas que tuvo lugar entre 1961 y 1965. Ok, ahí lo estamos viendo, las apariciones de Garabandal. Sí, luego también Fátima, Lourdes, en fin, el Escorial, el Palma de Troya. Ok. Que es un super caso acá de un España. Caso que tuve ocasión de investigar muy a fondo, de meterme en todo Palma ese fregado en el sur de España, ¿no? En la provincia de Sevilla. Ok.
perfecto. Y Y en- vemos que en- por acá tienes tu primer libro. Sí, precisamente mi primer libro, que salió publicado ya hace 15 años, El negocio de El la Virgen. negocio de la Virgen, donde hablo del trasfondo sectario, lucrativo, pero también hablo de la fenomenología paranormal, ufológica, que subyace detrás de muchas de estas experiencias, que suelen ser interpretadas como apariciones de la Virgen, pero que tiene una importante conexión con el fenómeno ovni en muchos casos, ¿no? Pero también es un tema muy dado a la picaresca, al fraude, a las ilusiones ópticas, alucinaciones, etcétera, ¿no? Y aquí abordo el tema en profundidad. Un libro prologado por nada menos que el doctor Fernando Jiménez del Oso. Mira, Esto nada salió más. precisamente en una colección suya. Sí. Mm. Ok, perfecto. Que también Luego- las apariciones marianas es otro de los temas que tanto van prácticamente de la mano con el fenómeno ovni. Por supuesto, y también de la parapsicología, porque se dan fenómenos paranormales que en ese contexto de las apariciones marianas suelen ser interpretados como milagros, como fenómenos divinos, pero luego uno cuando los estudia se da cuenta que son manifestaciones semejantes a las muchas de las que se dan fuera de ese contexto mariano y que pertenecen al ámbito de la parapsicología: clarividencia, dermografías, levitaciones, osmogénesis, etc. Aquí también tengo libros de astronomía, de ciencia, Ok, de filosofía. Carl Gustav Jung, me encanta la psicología profunda. perfecto. Uno de los libros de Carl Gustav Jung que a mí influyó notablemente fue sobre cosas que se ven en el cielo, Mira, precisamente de una edición mexicana. fíjate. Ujú. ¿Ese de qué año fue? Este lo sacó. Esta edición. Esta edición, habría que verlo por aquí. 1983. Eso es. Ahí está. Aunque Carl Gustav Jung lo escribió en 1958, Claro. este libro, Así es. donde habla de los aspectos psicoanalíticos vinculados al fenómeno ovni. Es quizá el preámbulo de lo que luego se llamó la paraufología, el vínculo de los ovni con la mente humana. Ah, ok, perfecto. Muy Y bien. luego aquí pues de ciencia, que me parece también que es importantísimo tener conocimientos de temas científicos, de cosmología, de física teórica, de neurobiología, tengo libros aquí también importantes, de filosofía, etcétera. Y qué mejor que también Sí. que todo aquel interesado en estas temáticas de lo insólito, pues que tenga enciclopedias como estas que tenemos por aquí, o bien como la de lo inexplicado, que como se puede ver hay varios tomos que abordan todas estas cuestiones. Lo desconocido. Lo esa sí desconocido, salió en que esto México. también- Algunos fascículos llegaron a salir ahí en la Que República seguramente Mexicana. muchas de las personas que nos estarán viendo pues la recordarán, y como se puede ver pues tiene un índice con cuestiones pues bastante interesantes, como puede ser el Triángulo de las Bermudas, la Isla de Pascua, tecnología del pasado, la inminencia del fin del mundo, en fin, que como se puede observar, pues muchas de estas cuestiones que interesan a aquellas personas que busquen respuestas a esto que denominamos anomalías o misterios en la historia, Claro. o en otros aspectos. Otra revista que fue fundamental en España, pionera también de la divulgación de estas temáticas, fue Karma 7. Karma 7. Tenemos la colección completa. Este es el tomo, un tomo del primer año de Karma 7. Este es el número 1. Qué barbaridad. Mira nada más. Salió en noviembre de 1972. Noviembre de 1972, el primer número. Eso es, y aquí escribieron todos los pioneros, y, Todos Antonio los grandes. Rivera, Marius Yeyet, Enrique de Vicente, Fernando Jiménez del Oso, José María Casajuguet, Ignacio Darnaude, etcétera, ¿no? Claro. Es muy querida por nosotros, por los que nos movemos en estas temáticas. Recurrí también como fuente de información, cuando escribimos cuestiones relacionadas con la historia de estas temáticas, a hablar de la revista Karma 7, como Claro. pionera. También tenemos la revista Algo, que es una revista de divulgación científica, muy Ajá. parecida a la actual, muy interesante, y que también abordaba cuestiones relacionadas con el misterio, los ovnis, etcétera, ¿no? Algo. Sí, desde mediados de los años 60 hasta los años 80 duró esta revista. ¿Y también la tienes toda? ¿La tienes No, completa? completa no, pero tengo muchos tomos vinculados a los primeros años, que fue cuando abordaron más bien el fenómeno ovni y la parapsicología. Claro. Que muchos de los que escribieron en esta revista luego pasaron a ser los directivos de la revista Karma 7.
Ah, ok. Sí, comenzaron aquí como colaboradores y luego fundaron Karma 7. Fíjate nada más. ¿Por qué había tanto interés en estas temáticas? Hubo un boom. Esa época supuso un boom. Los medios de comunicación le prestaron mucha atención. Hubo también oleadas de avistamiento de ovnis. A finales de los años 60 también los militares empezaron a preocuparse por estos avistamientos que se tenían en diferentes puntos del planeta, concretamente en España, que se dieron oleadas importantes de avistamiento ovni, como por ejemplo la oleada de 1968 y 1969. El tema Humo, que también tuvo su florecimiento por esa época en Madrid. Surgieron diferentes revistas, congresos, muchos grupos de investigación y, bueno, pioneros como Antonio Rivera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el tema OVNI, o en Andalucía, pues Ignacio Darnaude, Joaquín Mateos Nogales, Manuel Osuna, etcétera, ¿no? Y claro, eso también supuso que muchos investigadores y estudiosos de estos temas escribieran libros y se interesaran las editoriales por publicar libros vinculados a estas temáticas, ¿no? Claro. Pues miren, que les quería enseñar una cosa, un libro, más concretamente este titulado Más allá del cerebro. Es uno de mis libros de referencia porque yo estoy muy interesada en qué es la conciencia y si la conciencia realmente va más allá de nuestro cuerpo biológico. Y bueno, simplemente les enseño la portada para que quienes nos estén viendo ahora mismo vean cómo profesionales de la talla de Stanislas Grof, Charles Tart, Kenneth Rigg, Michael Grosso, entre otros, que son personas de distintas áreas del conocimiento, pues han estado muy interesados en darle respuesta a qué es la conciencia y si realmente esta puede trascender más allá de nuestro cuerpo biológico. La editorial Kairos es importantísima a la hora de publicar este tipo de libros de Stanislas Grof, uno de los padres de la psicología transpersonal, publicados por Kairos, o por ejemplo de Rupert Sheldrake, ¿no? El artífice de la teoría de la resonancia mórfica o campos morfogenéticos, que luego se ha adentrado en cuestiones relacionadas con la parapsicología. Los libros de Kairos son fundamentales a la hora de abordar estas cuestiones que está comentando Claudia, ¿no? El espejismo de la ciencia, de Rupert Sheldrake, El fin del materialismo, una obra de parapsicología fundamental del psicólogo y parapsicólogo Charles Tart, de David Bond, de Frijo Capra, etcétera, ¿no? Aquí está una buena colección de libros de Kairos relacionados con la conciencia, con el cerebro, con estas cuestiones que está comentando Claudia, ¿no? Y también los libros de Atalanta, por supuesto, Realidad Daimónica, de Patrick Harpur, que de alguna manera camina por el sendero de la paraufología, ¿no? El vínculo que tiene el fenómeno ovni con las apariciones del folclore popular, las hadas, los duendes, las apariciones marianas, los fenómenos psíquicos. Es un libro fundamental, Realidad Daimónica. ¿Durante cuánto tiempo han, juntado todos estos libros? Hombre, yo empecé a comprar libros a principios de los años 80. Yo comencé con estas temáticas en el año 82. Primeramente que me interesé por el espiritismo, obviamente me hice de las obras de Allan Kardec, de Leon Denis, de Camille Flammarion, de los primeros espiritistas y autores de la metapsíquica. Luego fui poco a poco adquiriendo libros relacionados con la parapsicología y con el fenómeno ovni. Estamos hablando de muchísimos años de estudio e investigación y para mí es fundamental tener una buena bibliografía, manejar muchísima información y por supuesto información de calidad. Claro, exactamente. Y precisamente resultado de ese interés que ambos tenemos por estos temas, publicamos hace unos pocos años Explorando Nuevos Horizontes, de la editorial Guante Blanco, en el cual abordamos una serie de cuestiones de la historia de la ciencia, de la tecnología, fronterizos del conocimiento. Y aquí, pues, de alguna manera, todos aquellos que nos quieran leer verán qué cuestiones nos interesan más, por supuesto, la parapsicología y la ufología, y que creemos que, como he comentado antes, pues que es necesario tener un conocimiento multidisciplinar. Exactamente. Qué interesante todo esto que tienen aquí. Vemos que no solamente se limitan al tema de los ovnis o la parapsicología, sino que va muchos otros temas, muy. Hombre, Carl Sagan, me encanta. Esta es una obra escéptica, pero fundamental, que todo estudioso de los temas paranormales y de misterio debería de leer. El mundo y sus demonios, de Carl Sagan, porque también hay mucho fraude, hay mucha confusión y es importante ser también escéptico a la hora de estudiar y de examinar estos fenómenos. Y Carl Sagan
ofrece aquí una serie de pautas fundamentales para no creer en teorías absurdas o ridículas, ¿no? Como el terraplanismo o el apoloescepticismo. Yo creo que esta obra es fundamental, lo mismo que obras de Stephen Hawking, El Gran Diseño, Claro. de Murray Hellman. En fin, que la ciencia a mí me apasiona, Claudia igual, y consideramos que es importante estar al día del conocimiento científico, las fronteras de la ciencia, la cosmología, la física teórica, la neurobiología, que está aportando también un caudal de información importantísima para conocer los mecanismos a nivel cerebral, que también pueden explicar algunos de los fenómenos psíquicos. Claro, qué barbaridad. Pues muy interesante esta primera parte de la biblioteca de ustedes. Pero vamos a esta otra, que es ahí donde entramos ya con el tema de los ovnis, los contactados. Pues aquí tenemos una buena bibliografía ufológica, en esa parte también. Claro, si gustan pasarse de este lado y ahí nos van mostrando los que ustedes consideren pues como que más importantes, sería fantástico. Hombre, pásate, Clau. Como todos comenzamos con las obras de Antonio Rivera, de Juan José Benítez, ¿verdad? De Jacques Vallée. Yo que tiré por el tema de la paraufología, que es el vínculo de lo paranormal y el fenómeno ovni, Sí. a mí como autor fundamental es Jacques Vallée, ¿eh? Y yo recuerdo el impacto que me produjo leer en su día Pasaporte a Magonia, que para mí es una obra fundamental. ¿Te cambió la vida? Me cambió mi enfoque del fenómeno ovni. Y yo, no sé, ahí, este también es un libro importantísimo que tenemos la suerte que, aunque esté descatalogado esta obra ya, Ajá. Visiones, apariciones, visitantes del espacio, de Hilary Evans, aquí me está mostrando Lourdes, Pasaporte a Magonia, de Jacques Vallée. También, Un que clásico hay que leer. fundamental, donde este autor vincula las apariciones del folclore popular con el fenómeno ovni. Okay. Y este libro de Hilary Evans yo creo que es uno de los mejores tratados que hay sobre el tema ovni y su vínculo con muchos otros temas, ¿no? La importancia de los estados alterados de conciencia, etcétera. Y tenemos la suerte de que Reediciones Anómalas, Sí. cuyo artífice de esta editorial es Pablo Vergel, va a sacar a principios del próximo año esta obra reeditada, Mira nada más. de la que tengo el placer de hacer el prólogo. Claro. Y que rescatar muchos de esas publicaciones Sí, clásicas, ¿no? Reediciones Anómalas está rescatando obras de Jacques Vallée, de John Keel, va a sacar próximamente de Charles Fort su obra, el libro de los condenados. Sobre todo obras que no están en idioma castellano y que también para el gran público de América Latina pues puede ser muy interesante. Claro. Tenemos aquí exactamente. algunas de Reediciones Anómalas. Todas las tenemos aquí, Claro. las que están sacando. Voy a mostrarlas. Un mito moderno sobre cosas que se ven en el cielo, de Carl Gustav Jung. Comunión, de Willy Strieber. Emisarios del engaño, de Jacques Vallée. Esta no estaba editada Ok. desde hace muchos años. El mensaje de otros mundos, de Eduardo Pons Prades. Mira nada más. Los extraños, asunciones, mito, conciencia y realidad, de Juan Acevedo y Néstor Berlanga. Ok. Cuando las profecías fallan, un libro también bastante interesante. Las profecías del Monmouth, de John Keel. Que es otro de los clásicos también. Otro de los clásicos, por supuesto. Abducido, de John Mack. O sea que son obras fundamentales que gracias a Reediciones Anómalas Se están pueden rescatando, ¿no? conseguir ahora, porque eran obras o que no habían salido en castellano o que no se habían, o que estaban ya descatalogadas desde hace muchos años. Ahora, ¿es tener y comprar, adquirir, guardar todos los libros así, habidos y por haber? ¿O es hacer una selección de los temas, de los autores, quizá de la coyuntura histórica? Porque, bueno, muchos libros seguramente ha de haber, ¿no? A lo largo de la Al principio, cuando uno comienza, compra todo, sin tener un criterio selectivo. Cuando ya pasan los años y ya uno va marcando un poco las pautas de qué libro es serio y cuál no, ya va siendo más selectivo a la hora de comprar un libro, y porque uno va buscando un libro que aporte algo nuevo, algo interesante, ¿no? Que no se repita, por lo que se ha dicho siempre, ¿no? Entonces también Javier Sierra está detrás de esta colección, muy importante.
El universo prohibido. Área y 51, sí, sí. Ahora que estuvo tanto de moda. O libros interesantes que he leído últimamente son estos que se pueden conseguir en Amazon perfectamente, del amigo Sergio Sánchez. Ok, ahí está. Érase una vez en Omnilandia, que ya lo hemos tenido aquí en el canal. Sí, sí, sí. Importantísimo, porque hace un repaso de la ufología francesa y centrándose sobre todo en la parafología, desde un punto de vista historiográfico y crítico, pero creo que aquí Sergio Sánchez ha aportado un material buenísimo, que yo lo recomiendo encarecidamente. Ok, perfecto. Pues, está mirando en estos instantes. Lourdes, ¿cómo estás? Pues encantada de estar en la biblioteca del que considero mi hermano, uno de los maestros más importantes que he tenido en estas temáticas desde hace 10 años, y todos estos libros que estáis viendo aquí para mí han sido mi aprendizaje, un aprendizaje autodidacta del misterio, y la persona que ha ido desde que yo empecé en estas temáticas, bueno, pues casi cuando cumplí los 18 años, diciéndome qué tenía que leer y cómo debía formarme, ha sido Moisés. Por lo tanto, esto que vemos aquí, Johanan, ahí le entregaba un libro, es que yo sé perfectamente lo que hay aquí porque me he enriquecido con ello, porque gracias a todo esto, bueno, pues he conseguido saber mucho más de este tema. Aquí hay colecciones tan importantes como Otros Mundos, de Plaza y Janés, donde se publicaron, bueno, pues títulos tan importantes como El viaje ininterrumpido de John Fuller, donde se nos habla de la famosa abducción de los Hill. Tenemos también otras obras también un poco más desconocidas en América, pero por ejemplo esta que para mí ha sido fundamental, Cartas de tres herejes. Pone Antonio Rivera, pero en realidad lo que hicieron aquí, bueno, pues Javier Sierra y los editores de Corona Borealis, es recopilar la correspondencia, Johanan, entre Aimé Michel, Jacques Vallée y Antonio Rivera. Cartas privadas en las que se ve perfectamente ese enorme interés que ellos tenían. Bueno, de verdad es una joya descubrir cómo van preguntándose datos sobre casos, sobre teorías, etcétera. ¿No? Es una maravilla del libro que a mí me aportó muchísimo. También tenemos aquí bastante desconocido, Entre ufólogos, creyentes y contactados, una historia social de los ovnis en España, que tuve la suerte de que Moisés me regalara un ejemplar de esta obra de Nacho Cabria. Y bueno, pues aquí es una historia básicamente de la ufología, de los ufólogos, de los grupos ufológicos aquí en España, y realmente quien quiera saber de la ufología española, esta es la obra, Johanan, que yo recomendaría. Perfecto, muy bien, pues ahí está. Híjoles, y mira, también todos estos que tenemos aquí fundamentales, como por ejemplo este de Jacques y Janine Vallée, Fenómenos insólitos del espacio, o este de los humanoides, una recopilación de los mejores artículos que se publicaron en esta época sobre este tema. Este del gran enigma de los platillos volantes, además en la edición de Pomer, sí, muy difícil, la primera, esa es inencontrable, y aquí la tiene Moisés. Sí, la editorial Pomer sacó buenos títulos de la ufología Una obra también inicial. muy buena porque recopiló, ¿verdad?, en aquellos momentos pues todo lo que había hasta ese momento de los humanoides, por ejemplo. Mira nada más. Aparecen los marcianos. Sí. Todo esto son de la editorial Pomer, que tenía este simbolito del jarrón. Sí. Y el proyecto Libro Azul, sí, por ejemplo, de Brad Steiger, ¿no? Tan importante ufólogo en aquella época. Ya. Y luego los tomos que hizo Javier Sierra, que dirigió, coordinó esta colección que es magnífica, completísima, más allá de los ovnis, dentro de la editorial de la revista Más Allá, y es muy completa. Claro. De contactados, abducciones, el papel que jugó los militares en torno al fenómeno ovni, etcétera. Ok, ahí estamos viendo. Pues de verdad que es bien interesante. En total, ¿cuántos ejemplares tendrás? ¿Cuántos libros en total? En total, 3.500. ¿3.500? Tenemos más o menos, sí. Ok, perfecto. Muy bien. Tenemos aquí, temas, claro, pues todo lo que tiene que ver con el asunto de los ovnis. Sí, en esta parte. Todo con el fenómeno ovni. Y aquí también. Claro que aquí ya son más recientes. Ahí está.
Ayer que estuvimos en casa de Próspera Muñoz, el amigo Jorge Sánchez publicó este interesantísimo y completo libro monográfico sobre el caso de Próspera Muñoz. Contacto entre dos mundos. Eso es. Ok, de ahí dedicado. De Jorge Sánchez. Perfecto. Muy bien, qué bueno. Luego de Salvador Freixedo, por supuesto. Tenemos por aquí libros. Ajá. Y nos Como teofnilogía. Ok. Y nos mencionabas que, bueno, pues llega un momento donde ya comienzas a escoger, a saber qué sí, Sí, y a no qué ser vas a que comprar. busques un libro antiguo simplemente por colección, porque te falta de alguna primera edición que lo encuentras a buen precio, de segunda mano, en plataformas como Todo Colección o Iberlibro, y entonces merece la pena, ¿no? Porque muchas de las personas que se adentran actualmente en el fenómeno OVNI y quieren recurrir a algunos de estos libros que están descatalogados, que son muy difíciles de conseguir, Sí. hoy gracias a Internet lo pueden conseguir con plataformas aquí en España como Todo Colección e Iberlibro, donde personas que se quieren deshacer de esos libros pues los venden a muy buen precio, o incluso librerías de libros antiguos de ocasión que forman ahí en Iberlibro un grupo, y que es muy fácil de encontrar libros. Yo he terminado con la colección Karma 7, la terminé gracias a Todo Colección, Ok. que me faltaban ejemplares y así la acabé. Y algunos libros que tengo, tanto de espiritismo, metapsíquica o ufología, que eran muy difíciles de conseguir, los obtuve por ese medio, ¿no? Así es. Los libros últimos del gran Antonio Rivera, Abducción. y con casi todos los libros los tengo dedicados porque tuvimos una gran amistad. Antonio Rivera, padre de la ufología española, Sí. y aquí tenemos muchos de Antonio Rivera, clásicos. Bueno, este de Salvador Freixedo, Antonio Rivera, Humo informa la Tierra. También fue un Claro. magnífico investigador. Mucha de la tema ovni. literatura que se ha publicado sobre el tema de los ovnis ha nacido aquí en España. Le han dado mucho seguimiento, ¿no? Sí, es cierto. España... Porque muchos de estos libros y de estas editoriales llegan a América, sí. Pero el asunto es de que Latinoamérica realmente es muy poco lo que se ha publicado. Bueno, pero también ha habido importantes editoriales como Diana en México, Posadas. Posada, y la editorial Kier en Buenos Aires, en Argentina, que también ha sacado a la luz importantes libros. Pero es verdad que hubo un boom de publicaciones, sobre todo de Plaza Janés, de la editorial Planeta, de libros vinculados con el fenómeno OVNI, pero desde los años 60. Colecciones como esta, ¿no? Esto es un clásico. Que también son los clásicos. Sí, sí, sí. Cómo no. La colección Otros Mundos, de Plaza Janés. La editorial Planeta. Aquí tenemos Ajá. clásicos de Juan José Benítez, Mira. Los Visitantes, Terror en la Luna. Claro. Esto era una trilogía, Ajá. esta que salió posteriormente, La La Gran Oleada. Ok. Libros repletos de material gráfico. Ok, perfecto. Y por supuesto, en toda biblioteca y aquel interesado en el fenómeno OVNI, no puede faltar OVNIs, del espacio exterior al espacio interior, de editorial diversa, y el autor es Moisés Garrido Vázquez, que lo tenemos aquí, Claro. aquí delante. Y bueno, es sin duda un auténtico estudio del fenómeno OVNI, un estudio enciclopédico, reflexivo, en el que desde el ámbito de la paraufología, Moisés pues nos va desgranando lo que es el fenómeno OVNI. Porque para él el fenómeno OVNI no está fuera, sino está dentro de nosotros, de nuestra mente. Quizá a través de nuestra mente y de aquello que supone el ir más allá de la ufología es donde esté alguna de las respuestas a esto que denominamos fenómeno OVNI. Perfecto, ahí está. Con eso no estoy diciendo de que el fenómeno OVNI nazca de nuestra mente o que sea producto de nuestra mente, simplemente que nuestra mente, Sí. bajo determinadas circunstancias, en los estados modificados de conciencia, por ejemplo, Ujú. pues pueda conectar con otros niveles de la realidad, con otras dimensiones, etcétera, ¿no? Ok. Las abducciones, el contactismo extraterrestre, el papel que juega la mente humana es fundamental. Eso no podemos descartarlo. Y ese tipo de inteligencia o de entidades que está detrás del fenómeno OVNI muchas veces muestra un comportamiento, una conducta absurda, a veces muy sutil, no física, sino parafísica o psicoide, como decía Carl Gustav Jung,
Y luego es curioso que muchas personas que entran en contacto con este tipo de entidades, bien a través de lo que conocemos como abducción o del contactismo puro y duro, empiezan a desarrollárseles facultades parapsicológicas. O bien ya desde pequeño manifestaba ese tipo de facultades y a posteriori tuvieron encuentros ovni. Por lo tanto, el fenómeno ovni y la parapsicología está muy vinculado. No podemos descartar ese enfoque. Y es el que yo reflejo de mis propias investigaciones en este libro, que salió publicado a finales de 2016. Claro. Y veo que tienes aquí un libro que a mí me llamó mucho la atención. Hijo. 1969, mis primeros contactos telepáticos con seres extraterrestres, y es de México. Exacto, sí, de México. Así es, pues ahí lo están mirando ustedes. Que Típico libro de aquella época donde algunos autores escribían estas obras para contar sus propias experiencias. Exacto. Con esas entidades. Muy bien. Bueno, pues vamos, yo los voy siguiendo, bueno, y vamos a esta otra parte del archivo. La parte de archivos, por ejemplo, que es donde Claudia y yo tenemos todos nuestros archivos. Vale. Ok, muy bien. Tanto de material, informes, recortes de prensa. Híjole, oye, pero está muy bien cuidadito, muy limpio. Para poder encontrar la información hay que tener las cosas ordenadas y todavía nos queda mucho. Aquí las revistas, aquí sigue la colección Karma 7. Por aquí tenemos también pues la revista Horizonte, que dirigió a finales de los años 60 y comienzos de los 70 Antonio Rivera. Está aquí la colección completa. La primera. Mira nada más. Revista Horizonte. Sí, muy similar a la revista Planet de Francia, al estilo de Jacques Verrier, de Louis Powell. La revista Mundo Desconocido, que dirigía el gran investigador Andreas Faber-Kaiser, aquí está. Okay. Cuadernos de ufología, la colección completa, que es también fundamental para todo aquel que desea adentrarse en el fenómeno ovni desde un punto de vista crítico, objetivo, escéptico. Sí. Una revista que le tengo muchísimo cariño es la revista Stendek, que publicaba el Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona en los años 70, que ya para aquella época era una edición muy pulcra, con un material buenísimo de grandes ufólogos de aquella época, como Julio Arcas, José Rueja, Antonio Rivera, José María Casajuguet, Oscar Reibrea, claro. En fin. ¿Qué estaríamos hablando que de la primera o segunda generación de investigadores acá en España? Entre la primera y segunda, porque Antonio Rivera también estaba detrás de esta revista, que era de la primera generación, y luego los de la segunda. Julio Arcas, José María Casajuguet, José Rueja Montiel, en fin. Qué barbaridad. Y veo que aquí tienes igual archivo de religión. Sí, aquí están las revistas Más Allá, la revista Nisma, Espacio-Tiempo, y luego aquí pues carpetas donde Lumière dans la nuit, recortes de esa revista. Ajá. Están todas las carpetas, están repletas. Aquí hay material de Manuel Osuna Llorente, que es el padre de la ufología andaluza. Okay. Material, informes, trabajos suyos, carpetas, en fin. Un material donde aquí se acumulan muchísimas investigaciones que él realizó en torno al fenómeno ovni. En los años 60 y 70. Ok, perfecto. Moisés, es importante también que contemos la historia de estos archivos, ¿verdad? Y bueno, pues es que Moisés ha sido el hijo ufológico, el gran discípulo de Ignacio de Arnau de Rojas Marcos. Y bueno, pues coméntanos. Bueno, aparte de mis archivos que están por aquí también, archivos de Ignacio de Arnau, de una gran colección de casos, estas carpetas me las donó, de casos ovni desde finales del siglo XIX, por años. Mira. Aquí vemos un montón. ¿Pero solamente de España o hay de varios países? De varios países. De varios países. De 1900 a 1939, años 40, años 50, todo esto. Luego también de contactismo extraterrestre están aquí. Aquí conservo la correspondencia de Ignacio de Arnaude, desde principios de los años 60, correspondencia con Jacques Vallée, M. Michel, Antonio Rivera, y todos los grandes investigadores de la época. Qué barbaridad.
del libro Sí. de Urantia, mucha documentación, también es un tema que me interesa. Aquí muchísimas carpetas de ufología, todavía estas las tenemos que ordenar el contenido. Mucho material tenemos por aquí. Alerta OVNI. Recortes de prensa. Todo esto está repleto de material vinculado con el fenómeno OVNI. Informes, recortes de prensa, artículos, estudios individuales de grupos, de colectivos de investigación del tema humo, el palmar de Troya, parapsicología. Aquí tengo unos archivos que me entregó José María Casajuguet, archivos personales. Es importante señalar, Johanan, que Sí. una cosa es la biblioteca, que puede que haya, bueno, pues personas que acumulen libros, no sé si con tanto tino como Moisés y Claudia, pero otra cosa son los archivos, el acumular recortes de prensa desde los años 40 e incluso más antiguos sobre nuestros temas tan diversos. No creo que haya un archivo más completo que este, no gracias a la labor encomiable que Moisés y Claudia realizan, no solo para tenerlo, sino para colocarlo cuidarlo. y que sepan dónde está A cada ver, cosa. la investigación de campo es importante, entrevistar a los testigos, ir a los sitios donde han tenido esos encuentros, eso es fundamental, eso es la ufología básica que todos tienen que hacer. Ahora bien, cuando se recoge esa información hay que saber procesarla, estudiarla, analizarla, y es importante tener un buen material de archivo y saber clasificar esos informes y sacar posibles conclusiones de cada caso que uno investiga. Es Por eso- importante tanto la investigación de campo como la investigación de gabinete que también realizamos Claudia y yo. Por eso, bueno, como acabas de comentar, de ahí la importancia de los recortes de algunas revistas ya muy antiguas y, como hemos comentado antes, no solamente de aquí de España, sino de otros países que tenemos en todos estos archivos, en todo este material de archivo que nos, que donó Ignacio de Arnade hace unos años a Moisés Garrido y que son fundamentales para nuestras investigaciones y para realizar diversos trabajos en torno a estas temáticas del periodismo del misterio. Y bueno, eso también, como acaba de comentar él, es necesario que haya un mantenimiento de clasificación, de saber que tenemos, porque evidentemente si tenemos una amplia biblioteca o un amplio archivo y no sabemos dónde tenemos ubicada cada cosa, pues es como si no lo tuviéramos. Claro. Con lo cual, ahí la importancia también de poder barbaridad. conservarlo y mantenerlo y utilizarlo. Así es. Bueno, y agradecer también Sí. que nos habéis traído desde México algunos ejemplares que nos faltan De contactos de contacto extraterrestre, que estamos contentísimos, Claudia y yo, porque apreciamos mucho esta revista, tanto la edición española que dirigió Enrique de Vicente como esta mexicana dirigida por Ariel Rosales, que creo que es una revista importantísima. Claro. Y Por que aquí tienes fue la- muy influyente. Claro, ¿tienes por aquí la edición? ¿Algún ejemplar de la edición española de Contacto Extraterrestre? La tengo ahí fuera, en la ok. biblioteca, porque están Bueno. encuadernadas. Aquí las revistas sueltas. Ok, Y aquí, ok. esta era las que teníamos nosotros, de Contacto Extraterrestre de México, Ujú. y ustedes nos habéis proporcionado ejemplares que Algunos nos ejemplares faltaban, más, claro. y algunos más que nos traeréis en otra próxima ocasión, que para nosotros poder tener la colección completa es de un valor inestimable, No, ¿verdad? desde luego. Y sobre todo, bueno, cuando tienen bien ordenadito aquí, muy limpio. Ya nos queda poco sitio, como veis está todo completísimo, Claro. completísimo. Pero está Pero tan bien bueno. ordenado que no hay investigador que no esté constantemente llamando a Claudia y a Moisés para decir, ¿tienes algo de tal tema? Y Ajá. la gran sorpresa y el Es que gran sí. misterio es que Que a sí. los 20 segundos Moisés ya ha mandado una foto con el documento en cuestión porque saben perfectamente dónde está Hace cada un tema. ratito he recibido un correo de Diego Zúñiga pidiéndome información de si tenemos un boletín antiguo. También David Cueva pidiéndome información de un caso OVNI. Porque sabe que no solo porque tenemos muchísima documentación, sino que la tenemos bien controlada y buscamos enseguida cualquier No dato. no es normal, Claudia, Moy, la mayoría de los investigadores tengan tan ordenada la información, los documentos, las revistas, los libros. Bueno, ambos, quizás porque ambos estudiamos biblioteconomía y eso también hace Ah, mucho de que nos pues, guste tener las pues cosas muy sí. bien clasificadas, muy bien ordenadas, todo a mano, para que con tantísima información, tantísimas revistas y tantísimos recortes de prensa, si no lo tuviéramos bien ordenado y bien controlado, es como no tener nada, porque si luego no lo encuentras un dato,
Y eso es importante, tener mucho material. Luego ¿no? también Claudia, imagino, porque Misión Rama, tanto Claudia como Moisés escriben, bueno, Moisés ha sido el redactor de los monográficos de la revista durante Más unos Allá, años. Sí. lleva escribiendo en todas las revistas del sector desde los años 80, Claudia también junto con Moisés escribe en las principales revistas de nuestras temáticas, y entiendo, Claudia, que el archivo, el tenerlo ordenado también ayuda mucho para cualquier dato, completar los artículos, ¿verdad? Es fundamental. Sí, sin duda, sí. Mira, precisamente antes te lo decía, fuera de cámara, que en las carpetas que aquí tenemos de ufología, dentro de cada carpeta hay una subclasificación. Por ejemplo, aquí no sé si pueden ver los espectadores del canal, esta, aunque sea de ufología, se refiere más concretamente a las zonas sevillanas de Gerena y Olivares, unas localidades del sur español. Tenemos otras que se refieren al, como ha comentado antes Moisés, al ufólogo andaluz Manuel Osuna. Y bueno, en fin, aquí tenemos otras sobre seres extraños, otras sobre parapsicología, sobre contactismo, y que de alguna manera no solamente clasificamos por carpeta o por archivador, sino que tenemos subcarpetas en las que vamos poniendo pues un índice temático a cada subcarpeta para tenerlas localizadas. Tiene, claro. Sí, este sería pues un ejemplo. Pero así lo hacemos con todo y es un trabajo que tenemos que hacer. Sobre todo para consulta de fuentes bibliográficas, ¿no? Porque también en nuestros trabajos indicamos fecha, tal revista o tal caso que se publicó en tal número de revista, o si citamos algo que aparece en un recorte de prensa, nos gusta poner siempre la fuente. Eso es fundamental, citar fuente, cosa que no hacen muchos, por cierto. Exactamente. Y es importante tener controlado todo este material, ¿no? Del contactismo extraterrestre, que es un tema fundamental, que también nos interesa mucho, y del que yo he escrito bastantes artículos, y que en su día estuve vinculado a finales de los años 80 con algunos grupos contactistas, y tuve algunas experiencias también. Bueno, pues aquí tenemos de Misión Rama, contactismo general, grupos y listas de contactados, informes, mensajes, recortes de prensa, casos vinculados con el fenómeno contactista, de grupos como Fraternidad Cósmica, Non Siamo Soli, y Misión Rama, ¿no? Que es uno de los grupos fundamentales del contactismo a nivel internacional, ¿no? También de la otra cara de la moneda del fenómeno OVNI, las abducciones. Tenemos aquí varias carpetas con casos como el de Próspera Muñoz, Travis Walton, Julio F., Miguel Herrero, etcétera, etcétera, ¿no? El caso Gil, que ahora se ha cumplido años de aquel acontecimiento que ocurrió el 20 de septiembre de 1961. En fin, consideramos que es importante tener tanto material. Veo que los yohaneros muchas veces en los comentarios preguntan, bueno, pues si aquí en España hay contactados, como es en el caso de América, que ahora mismo, bueno, pues existe un boom. ¿No crees que más bien lo que se da en España son grupos de contacto? Esa diferencia entre el contacto individual y el grupal que tanto has investigado. Sí, en los años 80, en los años 90 hubo muchos grupos de contactados, y sobre todo vinculados con el movimiento milenarista, del fin de los tiempos, la llegada del año 2000, cuando iban a ocurrir una serie de acontecimientos anunciados por los guías. Pero también ha habido algunos grupos, algunos contactados que han llevado el tema a nivel individual. Yo he entrevistado a contactados que incluso no han querido salir en los medios, que han llevado a nivel muy privado esos contactos y que solamente nos lo han transmitido a gente que estamos en estos temas, ¿no? Como investigadores o estudiosos. Yo tengo incluso amigos pertenecientes a ese ámbito del contactismo que aún a día de hoy siguen teniendo experiencias, siguen realizando psicografía o recibiendo mensajes a nivel telepático, ¿no? Los grupos esos de alguna manera fueron desapareciendo, ¿no? O quizás un poco porque no se cumplieron aquellas profecías mesiánicas y milenaristas que se anunciaron para el final del siglo XX y comienzos del XXI. Y un poco también porque algunos grupos se radicalizaron, tomaron una postura demasiado extremista y sectaria, y eso de alguna manera influyó negativamente en la expansión y en la difusión de estos grupos. Ya los investigadores del tema OVNI preferían no tocar esos aspectos del fenómeno OVNI y no entrevistar a contactados para que no pareciera que estaban de alguna manera propagando esa fe en los guías cósmicos. Pero es cierto que a pesar de esa caída que tuvo a comienzos del siglo XXI el fenómeno contactista y sobre todo los grupos, es cierto que en los últimos años ha habido un boom, ¿no? De hecho, tú
Johanan, entrevistas a muchos contactados en tu canal, ¿no? Eso es buena muestra de que aún el fenómeno está ahí, se produce, y hay mucha gente que a nivel individual sigue recibiendo mensajes de los guías, y que, bueno, el interés del fenómeno contactista no está solamente desde un punto de vista ufológico, sino también antropológico, sociológico, etcétera. Muy bien, perfecto. Pues ahí está. Pues acá tenemos más cosas. Allá tenemos los CDs. Bueno, eso es Ya, CD música normal. de música, que ok. no me cabía en otro sitio. Aquí tengo carta, correspondencia, Sí. que entonces en los años 80 y 90 manteníamos una correspondencia habitual, sobre todo los colegas de lo que se llamó la tercera generación de ufólogos. Gente como Manuel Carballal, Javier Sierra, Bruno Cardeñosa, que manteníamos una correspondencia constante, informándonos cada uno de los casos que investigábamos y facilitándonos material como cassette, vídeos y fotografías. Y ahí está. Mucho pues, antes de que llegara el internet. claro, esto es la prehistoria. Para muchos es la prehistoria. Pero manteníamos una correspondencia muy fluida, suponía muchos gastos, por cierto, porque al enviarnos tantos vídeos, cassettes y fotografías, pues suponía un desembolso que ahora, como es tan fácil la comunicación gracias al correo electrónico, a las redes sociales y demás, pues es más fácil a la hora de intercambiar vídeos, ¿no? Subiéndolo a determinados servidores. Pero antes teníamos que dedicar mucho tiempo también a escribir cartas, y ahí tengo cartas mantenidas pues con Antonio Rivera, Juan José Benítez, José María Casajuguet, Ignacio Darnaude, que aunque Ignacio Darnaude, por la proximidad, yo vivía en Huelva y él en Sevilla, nos veíamos muy a menudo, pero tengo muchísimas cartas también de Ignacio Darnaude y de grandes ufólogos y parapsicólogos de aquella época. A mí me gustaría destacar de esto la elegancia y la oficialidad con la que os intercambiabais las cartas, porque muchas de ellas eran hechas mecanografiadas, Sí. con su respectivo sello, con su respectivo membrete, el contenido muy cuidado, que parecían auténticos artículos, y bueno, son sin duda una joya también para todos aquellos interesados en el ámbito de la ufología y los misterios. Una de las tareas que hacemos Claudio y yo es digitalizar vídeos antiguos, VHS y cintas de cassette. Todavía nos queda por digitalizar, teníamos muchísimas, pero todo eso ya los tenemos en disco duro y también lo estamos sacando en nuestras respectivas plataformas de YouTube y de iVoox. ¿En dónde la gente los puede ubicar? Bueno, tenemos dos canales, un Sí. canal en YouTube que se llama Videoteca de lo Insólito, y otro en iVoox, Fonoteca de lo Insólito. Fonoteca y videoteca Eso de es. lo insólito. Eso es. Entonces ahí estamos rescatando material antiguo desde entrevistas, conferencias, mesas redondas, congresos, programas, reportajes, donde salen Antonio Rivera, Juan José Benítez, Fabio Serpa, Ignacio Darnaude, José María Casajuguet, Enrique de Vicente. Es un material inédito. No sacamos cosas que están ya en otros canales, en YouTube, no, sino que lo que hacemos es digitalizar material de nuestros propios archivos, viejas cintas VHS y viejos cassettes, y también cintas y vídeos que nos proporcionan otros amigos, los digitalizamos y los vamos rescatando y sacándolos en nuestro canal, con esa pretensión de que se sepa la labor que hicieron los pioneros, lo que divulgaron, y para que las nuevas generaciones conozcan ese material antiguo, material de archivo, que considero que es fundamental para todo aquel que se inicia en estas temáticas. Y Claudia y yo tenemos esa labor. Todo esto son cintas que iremos digitalizando poco a poco. Y sobre todo porque hay Sí. algunos eventos como congresos que no fueron emitidos por ninguna televisión, y sí que alguna persona pues las grabó, alguno de nuestros compañeros de estas temáticas, y tuvo a bien pues transmitirnos ese vídeo en VHS, el cual pues hemos digitalizado, y también tenemos que agradecer pues esa labor de diversos compañeros que nos han cedido pues parte de ese material, porque hay material que ya pertenecía a nuestros archivos y que hemos Enrique de digitalizado, Vicente nos ha y otros pasado que nos han muchísimo cedido, material en VHS. Pedro Amorós, Paco Azorín, Mario Acuña, Manuel Gómez Ruiz, en fin, no, eso también es muy bueno, porque están viendo de que la iniciativa que estamos teniendo es importante. Se trata de sacar a la luz material que está ahí en nuestros archivos desde hace décadas, y de manera interesada. y que de manera desinteresada estamos rescatando para todo el público. Claro. Me llama la atención que ahora las nuevas generaciones vean que
por lo regular se piensa que ya está publicado todo en internet. No. Y nos damos cuenta que realmente no hay Hay ni... mucha información, pero para los que nos interesamos a nivel histórico sobre estos temas, pues claro, hay muchas cosas que no están en internet. Esto que está en los archivos nuestros no está en internet. Vamos rescatando, también vamos escaneando documentos y compartiéndolos en PDF en nuestro blog, Paradigmas 21. Ahí también vamos rescatando material de archivos antiguos, artículos que merecen la pena, sobre todo de paraufología. Y claro, hay muchas cosas que no están en internet, en contra de lo que muchos piensan. Falta mucho leer. Sí, Sí. exacto. Y sobre todo porque los inicios de la ufología y la parapsicología no empezaron en internet, y eso es bueno que lo sepan las nuevas generaciones, y que es necesario documentarse con toda esta información que tenemos aquí y que hemos generado, que se ha generado, todos los interesados en estas cuestiones, y que bueno, que también está bien, como dices, Johanna, pues leer. Luego tenemos muchos boletines de la época, boletines antiguos que se han editado, mira, de la SEI, del grupo de Pedro Amorós aquí en Alicante. Okay. Son boletines que antes todo era boletines. ¿Qué eran los boletines, Moisés, para la gente que no sepa, ¿no? ¿Qué son? Pues era un medio de difusión que empleábamos los grupos para de alguna manera exponer y compartir con otros grupos y otros particulares interesados en estos temas nuestras propias investigaciones, nuestras conclusiones, nuestros Antes de que reportajes. llegara Facebook. Por supuesto, los boletines comenzaron en los años 80. Y los que pertenecíamos a la tercera generación de investigadores, era raro el grupo o la persona que a nivel individual no tuviera un boletín. Y todo, Javier Sierra, Carballal, Bruno Cardeñosa y nosotros desde Huelva teníamos boletines. Tú hiciste varios. Sí, El boletín con otros amiguetes. onubense. A mediados de los 80 el boletín onubense de ufología. Luego Luego el boletín Pléyades y más tarde el boletín Andrómeda, ya en los años 90. A papel, todo artesanalmente, muchas fotocopias y enviarlo a otros amigos dedicados a estos temas que también ellos nos enviaban, intercambiábamos nuestros boletines, ¿no? Aquí en España sobrevive el Ojo Crítico. El de Javier Sierra se llamaba El Colegio Invisible. Paratecnia, Alfex, boletines de la época. El de Iker Jiménez barbaridad. y Lorenzo se llamaba La Última Hora, Sí. si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. O sea, para que os hagáis una idea, son pequeñitas revistas que se mandaban por correo entre el grupo de amigos. Hablando de para boletines, informar. Perspectiva Ufológica era de México. ¿Es de México? Sí, era de México. Por aquí tengo algunos. Con Qué Luis joyas. Ruiz Nogués. Hay muchos digitalizados, Moisés ha digitalizado muchos de ellos. Sí, y los he compartido en nuestro canal, no, en nuestro blog. Hemos puesto enlaces para que la gente se descargue algunos de estos boletines que tenemos digitalizados. Es importante que la gente conozca todo esto. Esto se llama arqueología audiovisual también, audiovisual y de Que ya se documentación, estudia en las que es facultades. rescatar material antiguo y pasarlo a lo digital, ¿no? Escanearlo en PDF o las cintas y los vídeos, pues pasarlo a digital, ¿no? Y rescatar material que permanece en los archivos de los que llevamos muchos años en estos temas. Claro. Que por cierto ya se estudia en las facultades de comunicación y documentación la arqueología audiovisual, porque como estamos cambiando lo audiovisual, como ya hemos cambiado los formatos, pues también tiene que cambiar la forma de archivar y la forma de recuperar y salvar toda esta información. Claro. Hay que tener en cuenta, Johanan, que yo entiendo que haya muchísima gente aficionada que no puede llegar a este nivel, digamos, de conocimiento o a este nivel de acceso a esta información, pero lo bueno es que Moisés y Claudia todo esto que vemos aquí lo comparten gratuitamente, en la mejor calidad de digitalización, tanto a nivel de revistas, de libros, de boletines, de cintas VHS de vídeo, de cassette. Estamos hablando de que lo ponen todo gratis a disposición del público, por lo tanto no hay excusa para que aquel que no quiera explorar en lo que es el inicio del misterio y sobre todo en esos conocimientos que no están en internet y que son la base necesaria para poder enfrentarse a estos temas, no hay excusa para no tenerlos, ¿no? Exacto. Sí, y Sí. precisamente por ello nosotros en nuestro blog que tenemos, que cualquiera que quiera buscarlo se llama el blog de Moisés y Claudia, Ajá. ahí ponemos enlaces a esa documentación que nos encargamos de digitalizar previamente, Paradigmas 21. sonora, audiovisual y textual. El blog Paradigmas 21. Paradigma 21 se llama, o el blog de Moisés y Claudia Sí, también se puede así encontrar se de puede las dos encontrar. formas, por
por el buscador de Y Google. ahí han compartido, bueno, unos... Paradigma, ojo, paradig, el signo El más, signo, y 21 en número romano. Ah, ok. Paradig. Ponemos ahí el enlace. Paradig, ahora. Ok. el signo de más, y 21 en número romano. Dosieres, por ejemplo, que habéis compartido gratuitamente de Humo, ¿verdad? De Humo. por ejemplo. Sacamos un dossier con más de 2.500 páginas. 2500. Gratis en En su PDF. ¿Y blog. en dónde se puede conseguir Sí, sí, todavía? si busca dossier Humo Paradigmas 21, va a dar con la entrada que sacamos en nuestro blog, y ahí viene el enlace para descargarse Ahora ese... mismo pongo el enlace. Todo lo que se ha Perfecto. escrito de Humo en los Boletín. últimos años, digitalizado, y para todos aquellos interesados ya lo En saben. Sí. Cintas que 1947, cuando los 50 años, perdón, Moy, también sacasteis un dossier especial muy bueno. Sí, compartimos también también cintas que digitalizamos de los archivos de Antonio Rivera, que nos la pasó Javier Sierra hace unos Audios. años, audios, y también están en nuestro blog. O sea que Por se el- puede encontrar ahí muchas cosas históricas. Si se busca, si Se se es el encuentra. selectivo, se puede encontrar muy buen material. Perfecto, muy bien. Y bueno, ¿qué me puedo llevar de aquí para México? ¿Eh? Pues ya os he pasado algunas revistas que tenía repetidas y algunos libritos que se ha alegrado mucho Lourdes. Pues sí, Claro. el de Alerta OVNI. Por ejemplo, el de Alerta OVNI de ahora, Antonio ahora lo Seales. enseño, que es Un una souvenir, pasada. un Y souvenir. a Lourdes siempre le he suministrado mucha información Es la cuando persona- ella comenzó en estos temas, Hace siendo muy 10 jovencita, ahora una 10 década. Sí, años sí, sí. que Que nos ya- Fue cuando nos conocemos. conocimos. Que hace rato veía los videos. Bueno, no sabéis el material en video que tiene Moisés de todos los encuentros, de todas las investigaciones que hemos hecho juntos. Además, yo me acuerdo que te dije, te voy a hacer ya una entrevista porque sé que algún día llegarás a ser importante, una buena ufóloga y periodista, y ya te hice yo una entrevista en casa cuando tú estuviste consultando libros y archivos, cuando tú te iniciabas, estabas estudiando la carrera de periodismo en Estaba en Sevilla. segundo de periodismo. Íbamos juntos a ver a Ignacio Darnaude, íbamos muchas veces también a librerías de libros antiguos y de ocasión, y también yo le proporcionaba bastante documentación y le regalé muchos libros que para ella ha sido importante. Recuerdo el impacto que también te produjo a ti Pasaporte a Magonia. Eso iba a comentar. Moisés, cuando yo le conozco, apenas recién cumplido los 18 años, queriéndome iniciar en estos temas, una estudiante recién llegada a Sevilla, y fue una tabla de salvación para mí porque él supo dar cauce a esa curiosidad que yo tenía. Yo decía que quiero estudiar de estos temas, y Moisés llegaba y me decía este libro, y gracias a él, bueno, pues el bagaje, ¿no?, cultural y de misterio ha sido mi gran maestro. Esta biblioteca, bueno, pues me siento totalmente en casa, y para mí Moisés es el mejor ufólogo que hay en España. El mejor. Perfecto. Eso... Le da vergüenza, pero lo tengo que decir. Muy bien. Bueno. Tenemos otra parte, ¿verdad?, que podemos Sí. ver del archivo, Moy. Y de la librería tenemos aquí otra zona. Ok, perfecto. También hay aquí un diploma que me gustaría destacar. Ah, bueno, que se lo entregaron sí a Es Claudia. un premio a Claudia. Mira. ¿Qué significa? Cuéntanos, Claudia. Bueno, pues hace unos meses recibí el premio por prensa individual, el Sí. premio EON, que me dieron pues por mi trabajo tanto en medios digitales, en prensa escrita y bueno, a ver, lo enseño por aquí, por si no se puede Perfecto. ver. En medios digitales, en prensa escrita, en la radio, que también colaboro en la radio, hago una pequeña sección de noticias en un programa de radio que se llama Otros Mundos, presentado y dirigido por Javier Belmar. Y bueno, por toda esta labor, por mis colaboraciones en la revista del sector del misterio y por mi trayectoria, que he trabajado en la agencia EFE, he trabajado en la Televisión Autonómica de Murcia, pues por todo ello me dieron este premio, pues del cual estoy muy orgullosa, muy contenta. Oye, pues cómo no, Un imagínate. Y merecido también reconocimiento a su quiero labor, que- agradecer a Alfonso Yunta Domingo, pues porque él ha sido, por así decirlo, mi padrino, fue el que confió en mí para que comenzara a trabajar en la televisión aquí en España, y bueno, por todo ello me dieron este premio, así que... Muchísimas felicidades, bueno. Claudia, te lo mereces. Y qué bueno, ¿no?, que premien el periodismo del misterio tan maravilloso que Claudia realiza. Aquí continúa nuestra biblioteca también. Aquí Ok. tenemos muchos libros. Qué barbaridad, pues son más libros. Sí, aquí en la parte superior verás obras de Juan José Benítez. Ahí están los de Benítez. Caballo de Troya, están ahí. Pasto y señales, solo para sus Que son de los ojos. más recientes. Antiguo el Caballo de Troya, primera edición.
La rebelión de Lucifer, hasta algunos recientes. Aquí tenemos de varios temas, demonología, satanismo, brujería, etcétera, religión y mística en esta parte, un tema que teología, que también me interesa bastante y he escrito muchos artículos de esa temática. De cine, ciencia ficción, que también me gusta leer libros de cine, de terror y de ciencia ficción. Tenemos por aquí algunos cuantos, no solo de ufología y parapsicología, leo uno. Aquí tengo más material, más libros, y de la revista Fate, inglesa. Qué bueno. Un clásico. Oh, mira, esos son clásicos. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. ¿De qué año es eso? Años 60, 70, 80. Es que esta ha durado mucho tiempo. Esta revista tiene muchos años. Esta revista es un clásico de la ufología. Fate. Y luego más cartas, ¿no? Cartas de la correspondencia que mantuvieron Ignacio de Arnaude y Manuel Osuna Llorente, como dije antes, pionero de la ufología andaluza. Cartas escritas a mano. Qué barbaridad. Auténticos alguna? informes, no lo sé. ¿Cuál es el link? Alguna, vamos a leer alguna, por No sé favor. cuál es. Venga, un regalo para todos los johaneros. La primera que veamos, a ver. Pues a ver. 15 de, creo que es diciembre del 69. Es real, es que no haya humor. Porque dice que el humor forma parte tan dentro Bueno, del Manuel, ser las humano cartas de Manuel Osuna con de Arnaude que- había mucho. que realmente Pero fue luego bueno, te pues eso. contaban aquí unos casos, unos informes. y ellos pues eran amigos, ¿no? Pero de verdad que las cartas son una joya también, porque ahí tenemos el libro, ¿no? De cartas de tres herejes. ¿Cuántos casos Y- he conocido yo A de través de las Andalucía cartas, claro. A través de las cartas. que no lo has visto publicado en ningún sitio y aparecían en las cartas? Y este es otro formato distinto de las cartas, que antes he comentado esas cartas mecanografiadas, Sí. con un contenido, digamos, más formal, y esto, digamos, es más distendido, porque al fin y al cabo los ufólogos son Era la humanos. amistad, Exacto. entre amigos. Y entonces, La muchas revista veces Mufón. hay una cierta... Oh, mira nada más. Junto al UFO también. New York. Esa es buenísima también, ¿no? Moisés? Sí, sí, sí. No sé si tengo aquí o allí. A ver. No, aquí no. Tengo fotos de congresos antiguas con Ignacio de Arnaude, pero eso lo tenemos en aquel lado. Pues ahora... Revistas más allá, también revistas que nos gusta también a veces comprar, dependiendo del tema. National Geographic, si toca algún tema de astronomía, ¿veis? Ah, mira. Regreso a Marte, Universo, Marte, la conquista del espacio, tema que a Claudia y a mí nos encanta. Azteca, Los por supuesto, aztecas, ella como mexicana claro. le interesa. Y a mí me gusta mucho la astronomía, la astrofísica, la cosmología, la exobiología. Y entonces cualquier cosa que sale al respecto, pues la compramos, ¿no? En revistas como National Geographic, Ok, o perfecto. Investigación y Ciencia, etcétera. Qué barbaridad, pues. Bien interesante todo lo que tienen ustedes. Carlos acá, ¿eh? Castaneda, el libro que ha escrito tan polémico nuestro común amigo Manuel Carballal, que es una obra Bastante voluminosa, gruesa. ha Sí, sí, hecho sí. un trabajo de investigación durante 5 años, un libro bastante bueno. Aquí hay otro libro que escribí yo hace unos añitos, en 2014, Credo Cuy Absurdum, la religión, la iglesia y los fenómenos místicos a examen. Ok. De círculo rojo. Sí. Interesantísimo, con muchos temas religiosos Sí. muy variados, de misterio y muy recomendable. Y crítico. Ah. Ok, perfecto, pues ahí lo tenemos. Muchísimos temas que ya uno no sabe de qué libro hablar, ¿verdad? Pues ya yo Es creo que sabes también hay que enseñar- nos quedamos aquí, nos podemos quedar yo creo que mucho tiempo más y tratando de saber y de conocer tantos libros, tanto material, tantas cosas que tienen ustedes aquí y que esto ha servido precisamente para continuar con las investigaciones, con los estudios, porque en muchas de las ocasiones se piensa que el tema de los ovnis no tiene ningún sentido y no tiene ningún fundamento y nos damos cuenta que hay una bibliografía tremenda. Aunque parezca que es un tema marginal, en torno al fenómeno OVNI ha surgido una literatura, una bibliografía espectacular a nivel mundial. No hay más que ver aquí, siendo esto una biblioteca humilde y a nivel individual, los libros que hay.
del tema OVNI. Informes y documentación, boletines de todo tipo. En Francia, en Latinoamérica hay una bibliografía también abundantísima del fenómeno OVNI. Han surgido muy buenos investigadores, tanto en México como en Argentina y en otros países latinoamericanos. Y nada, al final resulta que un fenómeno que parece que está marginado, que no interesa, si no interesara, ¿por qué hay tantos libros? ¿Por qué hay tantas investigaciones? ¿Por qué han surgido tantos grupos y tantos ufólogos? ¿Por qué los medios de comunicación han prestado y siguen prestando a día de hoy, lo hemos visto estos días, con el tema del Área 51, etcétera? ¿Cómo sigue saliendo el tema OVNI en los medios, los principales medios de comunicación? Incluso el reconocimiento por parte de estamentos oficiales de que efectivamente están interesados en eso que se llaman objetos volantes no identificados. Y vosotros sois un claro ejemplo de cómo estáis siempre difundiendo las noticias actuales que se dan en torno al tema OVNI, ¿no? Exactamente, hay mucho interés. Es inagotable, Claro. no se termina nunca. Vemos que hay no sé si eso también se vive aquí en España, pero pareciera que hay una crisis en las editoriales donde ya no le apuestan por el tema de los ovnis o los extraterrestres, pero sí a los enigmas, a los misterios en general. Es cierto. Las editoriales han estado muy recelosas en los últimos años de publicar cuestiones vinculadas con el fenómeno OVNI. Pero parece que últimamente están saliendo ya obras, ¿no? De hecho, la editorial Diversa me dio carta abierta para publicar un libro con la extensión que fuera sobre el fenómeno OVNI. Mira, qué bueno. En el año 2016 salió publicado mi obra y la editorial Diversa estaba encantada de publicar un libro sobre OVNI. Ciertamente con el enfoque que yo le di, aportando otra línea de estudio, otro tipo de elementos, que es en donde se viera que también el ser humano es el epicentro del fenómeno OVNI, aspectos parapsicológicos, paraufológicos, psíquicos, etcétera, ¿no? Porque siempre se habla más bien del fenómeno OVNI como extraterrestre, pero también hay otras teorías que hay que tener en cuenta, otras hipótesis, y yo creo que todavía hay muchas cosas que decir del fenómeno OVNI. Exactamente. Claudia, Moisés, ¿qué va a pasar cuando ustedes ya no estén aquí? ¿Qué va a pasar con todo este fantástico material? Hombre, un tema de mucha responsabilidad, de pensarlo bien para que esto caiga en buenas manos, en alguien que le dé un valor como documentación importante, que le dé un buen uso, y ya pensaremos de aquí a cuando seamos más ancianos dónde terminará todo este material, porque la verdad es que es una pena que esto se pierda, como ha ocurrido en algunos casos, ¿no? Que han terminado en contenedores de basura, libros, artículos, recortes de prensa, material archivado por investigadores. Ya lo pensaremos bien y nada, seguro Sí, que... seguramente acabará en manos de algún divulgador o divulgadora que, como acaba de comentar Moisés, pues le dé un uso constante a toda esta biblioteca y a todos estos archivos que tenemos, porque pensamos que esto está para utilizarlo y para seguir generando información a todos aquellos interesados. Exactamente. Pues ahí está. Pues muy bien, pues vamos a regresar hacia el lugar donde iniciamos. Perfecto, pues aquí lo están mirando ustedes. Un tema, el fenómeno OVNI, un tema muy importante, ¿no? Para mí es fundamental, para mí es un tema importantísimo y que a la vez nos aporta mucha información sobre nosotros mismos y sobre otros temas colaterales. Yo considero que el fenómeno OVNI es una pieza de un puzzle en el que está también la cosmología, la exobiología, la neurobiología, etcétera. No veo el fenómeno OVNI como un tema, como una especie de isla, ¿eh? que no está conectada con nada, al contrario. Claro. Lo veo como una materia que necesita, como antes ha dicho Claudia, un enfoque, un aporte multidisciplinar. Por lo tanto, el fenómeno OVNI, desde un punto de vista sociológico, psicológico, antropológico, etcétera, es la mejor manera de estudiarlo desde distintas áreas. Y sobre todo porque el fenómeno OVNI es, por así decirlo, un cajón desastre en el cual pues se abordan distintas cuestiones, como pueden ser los visitantes de dormitorio, los seres extraños, que a veces
aparecen en eso que se denomina criptozoología, pero que también están vinculados al fenómeno ovni, en avistamiento de luces extrañas, en abducciones y en otros temas más que probablemente se tengan que analizar no solamente desde la perspectiva ufológica, sino de una perspectiva pues más general, y por ello esa importancia de estudiarlo de distintas vertientes. Perfecto. Sí. ¿Qué falta? ¿Qué falta para seguir difundiendo, para seguir divulgando? ¿Faltan qué? ¿Más libros? ¿Más videos? ¿Más boletines? ¿El interés de la gente? ¿O despertar el interés de la gente sobre estas Casos temáticas? hay muchos. Hay alrededor de 100 millones de avistamientos de ovnis desde que comenzó la historia moderna con el avistamiento de Kenneth Arnold. Hace falta más filósofos de los ovnis. Hace falta más teóricos. Gente que hinque los codos y que estudie todo este arsenal de información y documentación y que sepa interpretarlo y que tenga una amplia capacidad de observación de todo lo que significa este arsenal de encuentros y que tenga conocimiento de muchas otras disciplinas. Claro. Para que no haya malas No interpretaciones. quedarnos solamente con una hipótesis, no quedarnos únicamente con una interpretación, sino barajar todo la posibilidad que podemos tener a la hora de interpretar estos fenómenos, como he dicho, desde diversos campos, y que la ciencia se implique porque de aquí se puede saber mucho más sobre la conciencia humana, sobre nosotros mismos. Mi libro tiene el subtítulo de Del espacio exterior al espacio interior. El espacio interior somos nosotros, la psique humana, la conciencia. Ahí está la clave, la respuesta a muchas incógnitas, y entre esas incógnitas está el fenómeno ovni. Perfecto, muy bien. Y vemos aquí el boletín, que hace rato nos hablabas. El primer boletín que yo hice a la edad de 18, 19 años con otros amigos en Huelva, Boletín Onubense de Ufología. Muy curioso porque, claro, no teníamos apenas conocimiento. ¿Y cuántos años tendrías ahí cuando sí, lo...? 18, 19. Híjole, jovencito. Sí. Oye, pero, y luego pero ya muy preparaba profesional, estos ¿no? informes donde yo dibujaba los tipos de avistamientos según la clasificación de Jacques Vallée. Claro. Hacía mis dibujitos y preparaba todo O sea, esto. muy sencillo para la edad, pero Con el de Centro verdad de que Estudio ya muy Ufológico. profesional. Bueno, porque yo comencé con mucha seriedad tomándome este tema, ¿no? Como los chavales que empezaban en aquella época, queríamos saber, estudiar, analizar, leíamos libros, establecíamos contacto epistolar con otros investigadores, Claro. íbamos a los congresos, tomábamos notas de todo. De todo. Cuando surgía un caso, allí que íbamos a entrevistar a los testigos, buscábamos a los testigos desde debajo de las piedras. Y ese entusiasmo que teníamos siendo tan jóvenes por aprender, por saber, desde un punto de vista serio, objetivo, como si fuera una carrera universitaria, es que nos estudiábamos y nos empapábamos de la historia de la ufología, de la historia de la parapsicología, nos apuntábamos a cursos de parapsicología, queríamos saber cómo se investigaba, y luego nos codeábamos con gente que llevaba muchos años de experiencia, ¿no? Claro. Con mayores, con gente que llevaban una carrera ya en estas temáticas, ¿no? Para aprender. Y aprendíamos mucho de los pioneros en estas disciplinas. Así nos formamos, a base de estudiar, de aprender, de saber, de recoger casos en los sitios, y nos pateábamos los campos, las playas, buscando testimonios. Y luego hacíamos programas también de radio para hacer llamamientos a gente que tenían encuentros, avistamientos de ovni o experiencias paranormales y nos escribieran. Yo también comencé muy jovencito a escribir en el diario Huelva Información, y también se ponían en contacto conmigo muchos testigos para relatarme sus encuentros. No había internet, pensad que no había las redes de comunicación Claro, que hay en la, que hay en la actualmente. actualidad. Entonces era un reto dedicarte a este tema. Donde yo vivía en Huelva no había nada. Éramos unos cuantos chavales interesados en estas temáticas, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, y entonces comenzamos a entablar amistad con gente de otras localidades, de Sevilla, de Cádiz, de Madrid, de Barcelona, yendo a reuniones privadas, a congresos, y así fue como comenzamos. Qué barbaridad, qué interesante de verdad. Pues aquí está, ahí lo están mirando, Boletín Onubense de Ufología, que bueno, pues servía como un órgano de difusión
para los grupos de investigación en la década de los 80, los 90, y que bueno, pues ahora llegamos al 2019 y nos damos cuenta que los boletines como tal han desaparecido, pero quedan las redes sociales, porque anteriormente no estaban las redes sociales, pero bueno, pues estaban los boletines. Y veo que en esta carpeta que están los extraterrestres, miren usted, pero son dibujos tuyos. Sí, a mí se me daba bien el dibujo. Se ve, mira. Y me gustaba dibujar de todo aquel libro que aparecía, humanoides o fonautas, yo los dibujaba para tenerlos en una la tipografía. Sí. Ateniéndose a la descripción de testigos, pues bueno, parece Dibujos que han habido este aparecían, tipo de seres en distintos casos, de distintas partes del mundo. Y yo los dibujaba para tenerlos ahí todos juntitos. ¡Qué barbaridad! Oye, desde pues los seres de rasgos angelicales, altos, sí, nórdicos, hasta los pequeños seres macrocéfalos y otros que tienen una forma distinta a la mira nada más. La venusina. Sí, la venusina. Del caso de Howard Menger. Mira, estos son los de Apus. ¿Cuál es el Ganímedes, sí, los típicos guías de misión Rama. De América del Sur. De Fraternidad Cósmica. Los de Lipri. Exacto. Orton de Venus, según la descripción de Joradasky. Ok. Mira nada más, qué barbaridad. Por acá veo uno que me gustó mucho. Esto es de mis inicios, con claro, 16, 17, 18 Pero qué años. Capacidad artística, qué interés tan claro, profundo para hacer dibujos realistas, ¿no? De tantos casos. Este me llamó mucho la atención. ¿Qué es esto? A ver, platícanos. Este fue un avistamiento, un encuentro cercano que tuvo lugar en Zafra en los años 70, en la que un testigo se topó con este humanoide cuando se desplazaba por una carretera de noche. Y bueno, hubo investigadores de aquella zona de Extremadura que estudiaron el caso y que dieron verosimilitud al mismo, consideraron que era un caso real. El testigo lo pasó francamente mal durante un tiempo cuando se topó con ese humanoide. Oye, ¿y en algún momento vas a publicar todos estos dibujos? No, eso lo tengo para mí, simplemente... Estaría bueno, o sea, cada uno de estos personajes tiene una historia. Claro, ¿no? Es verdad. Sí. Y a lo mejor hacer un libro de tipografía. No, tipología. De tipología, un libro de dibujos. Aquí tengo también una colección. Está padre. Sí. Está chidito. Y tenemos el de Kelly Hopkinsville. ¿Por dónde? Ah, mira, aquí está. Oye, pues es que tienes aquí mucho, de verdad que mucho. Ahí está. Pero es a nivel mundial, no nada más de España. A nivel mundial. No, cuando empezaba yo a leer libros de ufología, si venía algún dibujo o descripción de humanoides, pues yo lo dibujaba en folios para tenerlo ahí en la carpeta. Esos son artículos que también yo publicaba en su día en el periódico local Huelva Información sobre multitud de temas, Fátima, avistamientos de ovnis, un montón de artículos que yo publiqué en su día. Mira, apariciones marianas, contactados, los mensajes mesiánicos, las sectas platillistas, los suicidios relacionados con el contactismo, ¿no? Con las creencias extraterrestres. Conferencia de Juan Pérez Mercader, que es astrofísico, aquí comentaba lo que él explicó en una conferencia que dio en Huelva. Avistamientos de ovnis triangulares, que yo investigué muchos casos que se dieron en un corto espacio de tiempo. Aquí hay policías locales que tuvieron encuentro con esos ovnis triangulares, sus dibujos. No, pues que una gran difusión, pero también mucho trabajo para lograr todo esto, porque no es sencillo. Yo veo que en muchas de las ocasiones, Claudia, Moy, los que apenas van iniciando en estas temáticas se desesperan porque quieren entrevistas en radio, televisión, periódicos, en revistas, ahora en las redes sociales, pero no se dan cuenta que primero hay que cultivarse, hay que leer, hay que informarse y después procesar toda esta información, si no, ¿de qué sirve? De hecho, un ejemplo de ese estudio que Moisés ha realizado a lo largo de su trayectoria son estos libros de parapsicología, que bueno... Cuadernillos de, uno de los muchos cursos que se hacían de parapsicología en los años 80. Es que era todo por correo postal. Sí. En el Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano, parapsicología básica, parapsicología superior. Pero ¿cómo era, Moy? ¿Te lo mandaban por carta? Te mandaban por carta, te mandaban material para la investigación parapsicológica, desde las cartas Zener hasta otros instrumentos para uno
empezar a experimentar y luego te hacían exámenes y demás, ¿no? Y te daban un diploma. Simplemente era por adquirir conocimiento. Esos diplomas y esos títulos aquí en España no están reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación y Ciencia, la parapsicología no lo está, pero era cuando uno se iniciaba en estos temas, era para aprender, para conocer la nomenclatura, cómo se experimenta en parapsicología, y los tengo ahí conservados porque me hace mucha ilusión y me trae recuerdos de lo que significaba para mí, siendo un chaval, un adolescente, estudiar con estos cuadernillos parapsicología. Exacto. Pero he de decir que esto es solamente una ínfima parte de la formación que él ha tenido, porque lógicamente, como hemos comentado antes, hay que leer mucho sobre estos temas, ser reflexivo y ser crítico. Sí, luego he hecho cursos en el Centro Latinoamericano de Parapsicología, dirigido por el padre Óscar González Quevedo. Estaba en contacto y era afiliado a la Sociedad Española de Parapsicología, recibiendo las revistas y comunicación y otras publicaciones. Estaba en contacto con muchos grupos de investigación a nivel de aquí de España y a nivel internacional. Es lo que ha dicho Johanna, la importancia de formarse, de estudiar concienzudamente todos estos temas, de preocuparse por aprender, por saber, por entrevistar a los testigos, y la divulgación es secundario, viene después, cuando ya uno está formado y conoce bien el tema, es cuando está capacitado para divulgar, no como algunos hacen, primero empiezan a divulgar sin tener conocimiento. Sin tener las bases sólidas. Y a lo mejor pues muchas veces meten errores y desinforman más que informar. Hay que prepararse como el médico se prepara durante años de estudio y de investigación, hasta luego poder, si quiere, difundir o divulgar, escribir o hacer programas sobre medicina. Pues en esto igual, en la ufología y la parapsicología exactamente igual. Hay que conocer a fondo estos temas antes de uno escribir artículos, hacer programas de radio, podcast o lo que sea, ¿no? Exactamente. Y yo observo, desgraciadamente, que hay gente que lleva muy pocos años en estos temas y que ya comienzan a hacer programas sin tener conocimientos profundos de estas cuestiones. Así y son cuestiones muy, muy profundas, difíciles, hay que estudiar mucho, hay que tener conocimientos amplios también en psicología, en psiquiatría, en neurología, en antropología, a la hora de interpretar campos, ¿no? Estos fenómenos. Así es, pues ahí está. De verdad que bien interesante toda esta conversación con ustedes. Yo les quiero agradecer que nos hayan permitido conocer su biblioteca. De verdad que es fantástica, está increíble, bien ordenadita, muy limpia, y que veo que saben perfectamente qué hay en cada cosa, ¿no? Eso me sorprende y de verdad que pues muchas felicidades. Y gracias también por permitirle a toda la gente que nos mira en estos momentos, bueno, pues conocer un poquito de todo el trabajo que ustedes han realizado. De verdad que muchas gracias. Gracias a vosotros por esta oportunidad que nos brindáis, gracias también a vuestros seguidores, y adelante con esta labor que hacéis tan importante. Gracias. ¿Dónde la gente puede entrar en contacto con ustedes? Como hemos dicho, a través de nuestro blog, Paradigmas 21, Paradig, el signo más, y 21 en número romano. Ahí encontrarán muchísima información y ahí pueden entrar en contacto con nosotros a través de este blog. Y luego en las dos plataformas que tenemos, nuestros dos canales, en YouTube, Videoteca de lo Insólito, y en iVoox, Fonoteca de lo Insólito. Ahí encontrarán muchísimo material de archivo, de nuestro archivo, y de otros compañeros que nos aportan también material que nosotros digitalizamos y que compartimos gratuitamente, sobre todo para que se conozca la labor que han hecho gente que nos han precedido, los pioneros y gente de otras generaciones anteriores, con conferencias, congresos, programas de televisión antiguos, reportajes, etcétera, etcétera. Perfecto. Claudia, pues muchas gracias. Gracias a vosotros, y bueno, y seguimos en contacto, y desde aquí pues mandarle un saludo a toda la gente que nos ve, y bueno, que para mí sobre todo es un honor salir en este programa. Soy mexicana y bueno, y siempre estoy por lo menos a nivel emocional conectada con México, así que un saludo para todos los mexicanos que nos estén viendo en este momento. Perfecto, pues ahí está. Pues muchas gracias, de verdad se los agradezco. Ya nos vamos, muchas gracias. Agradezco también aquí en la cámara a Lourdes Gómez, así que bueno, pues ya saben. A mí me nombran Johanan Díaz Vargas, y al igual que todos ustedes, nosotros vivimos una insólita experiencia. Hasta la próxima.